Tregua energética, otra farsa, ¿cómo lo describe la prensa occidental? ¿O un paso real hacia la paz en Ucrania? Conociendo las costumbres de los rusos, no esperábamos demasiado un verdadero cese de los ataques a la infraestructura energética y aguardábamos esta noche. Porque el Kremlin declaró que Trump le pidió a Putin no bombardear Kiev hasta el 1 de febrero. Ya lo hemos calculado todo y sabemos dónde está el engaño. Porque justamente hoy comienzan varios días de fuertes heladas, cuando la carga sobre el golpeado sistema energético de Ucrania realmente aumentará varias veces. Entonces, ¿se detuvieron los bombardeos? Hablemos ahora. Bueno, y además para el 1 de febrero estaban previstas negociaciones en Abu Dhabi, donde la principal carta de triunfo iba a ser una potente andanada de misiles ya preparados por el Kremlin, en caso de que los ucranianos se comportaran mal en esas negociaciones. Y hoy mismo, un dron ruso mató a 15 mineros que regresaban de su turno en Ternivka, en la región de Dnipropetrovsk. Todavía compartimos el dolor con sus familias y creemos que el karma los alcanzará asesinos. Trump no quiso enviar a sus personas de confianza, Witkoff y Kushner, a las negociaciones, pero el enviado de Putin, Dmitriev, llegó apresuradamente a Florida justo ayer y le dio alguna esperanza a Witkoff. Entonces, ¿qué significa todo esto para la situación en Ucrania? ¿Cuáles son las posibilidades de una reunión personal entre los líderes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, como insiste Zelensky, y está Trump satisfecho con la tregua falsa propuesta por Putin? Aunque incluso una pequeña victoria era tan importante para él, en el contexto de nuevas y ya completamente repugnantes publicaciones y el escandaloso caso Epstein, que implica violencia contra niñas de 13 años, prácticamente unas niñas. Repasamos las principales intrigas de la semana. Esto es TSN Semana. Cuanto más sabes, mejor armado estás. También pueden vernos en nuestro canal de YouTube. Les saludo, ucranianos inquebrantables. La confesión de un ocupante. ¿Había algún objetivo final en ese desplazamiento? Konstantinov. ¿Qué quieren lograr los rusos cuando envían a cientos de soldados a las zonas de muerte ucranianas? ¿Y cómo los criminales de guerra de Kimali prueban nuevos tipos de armas en civiles ucranianos? 7 disparos al vagón civil. Un reportaje desde pueblos donde cada segundo se siente el valor de la vida. Paz aplazada y test drive de acuerdos. Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev y varias ciudades. ¿De qué sirve la palabra de Putin dada al presidente estadounidense? ¿Cómo usará el Kremlin la pausa en los bombardeos a la energía ucraniana? ¿Y qué tiene que ver aquí la ronda de negociaciones en Abu Dhabi a la que al final nadie asistió? El peor invierno de guerra. No hay dónde calentarse. ¿Qué debo hacer? No puedo moverme. Lleva 3 días acostado en el pañal. ¿Por qué la cuarta temporada de calefacción bajo los ataques rusos se ha convertido en una verdadera prueba para los habitantes de las grandes ciudades, los servicios comunales y las autoridades locales, que han logrado las reparaciones continuas? ¿Y cuándo volverán los horarios de cortes de luz tras el segundo apagón en la historia de Ucrania? La trampa de Moldavia en la inteligencia ucraniana. Ella parece tan adorable. ¿Cómo podría ser una espía? Pero como resulta... ¿Cómo logró una ciudadana de Bielorrusia ganarse la confianza de funcionarios del más alto nivel del gobierno ucraniano? ¿Y qué tiene que ver el sexo con esto? ¿Y por qué la espía capturada es en realidad un fracaso de los servicios secretos enemigos? Tema especial de la semana de TSN. Comenzamos desde el frente, donde ahora se decide todo. Y aquí hay algo esperanzador, incluso de Elon Musk. Él respondió a la solicitud del nuevo ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, y ayudó a Ucrania en la lucha contra los drones rusos. Con los Starlinks, porque precisamente ellos, los moscovitas, empezaron a utilizarlos activamente en las últimas semanas para atacar nuestra retaguardia. Nuestro Ministerio de Defensa se dirigió a Musk a principios de la semana y ya al final, la empresa SpaceX, según informan, tomó las primeras contramedidas. Como se puede ver en el comunicado de la Agencia del Ejército, Inform, han limitado la velocidad de desplazamiento de los Starlinks. Es decir, si un dron con ese dispositivo a bordo vuela más rápido que el máximo permitido, el Starlink dejará de funcionar. Esto, según el Ministerio de Defensa, es una medida de emergencia y temporal. Junto con Musk, seguirán buscando soluciones. Él está dispuesto. Bueno, y Mikhailo Fedorov le agradeció públicamente y lo llamó un verdadero defensor de la libertad. Un detalle importante. Los nuestros se dirigieron a Musk después de un nuevo crimen de guerra cometido por los rusos.
Aquellos que, la semana pasada, con drones equipados con Starlink, atacaron un tren de pasajeros Chop-Leópolis-Yarkov-Barvinkove. 6 personas murieron. ¿Y podrían haber sido más de no ser por un soldado? De la 93ª Brigada, probablemente Omar. Él, por suerte, se encontraba en ese tren y le contó a nuestro Andriy Zaplienko cómo salvó a la gente. Todo esto lo verán ahora. Y precisamente, queremos ayudar a la 93ª Brigada Kholodny Yar junto con ustedes en este episodio. Los combatientes defienden nuestra tierra y a nosotros en Donetsk y necesitan urgentemente transporte. Un transporte que pueda llevar comida y municiones y evacuar a los heridos. Quizás sea su familiar o conocido. Por eso, cada uno de nuestros 10, 20 o 100 grivnas juntos, a través de este código QR, seguro que se destinarán a una buena causa. Gracias a todos los que se unan. 3 Shaheds contra un tren de pasajeros. En el tren hay mujeres civiles, niños. El 5.º Shahed contra un tren de pasajeros. En el tren hay mujeres civiles, niños. El 5.º Shahed golpea tren. 5.º Shahed contra un tren con mujeres y niños. mujeres. 6 muertos. Pudieron haber sido más, de no ser por el soldado. De la 93ª Brigada, con el apodo de Omar, que regresaba de casa al frente. Oímos un zumbido, una aproximación para atacar, y una explosión pasa junto a nuestro vagón. Fue precisamente Omar quien salvó a la gente, sacando a casi todos a un lugar seguro. Todos se metieron en el vagón de civiles. Pero luego él regresó al tren y encontró allí a una mujer con un niño, que en estado de shock seguían en el compartimiento. El vagón está vacío. Empezamos a sacarlos, tomé al niño, intenté salir del tren lo más rápido posible, sacarlo de la zona de peligro, porque ella estaba muy alterada emocionalmente. Fue una conmoción, de verdad. El niño tampoco reaccionaba, creo que tuvo algunos daños mínimos en la audición. Seguimos adelante, salgamos corriendo de aquí. Los rusos han perdido las últimas gotas de humanidad. Están entrenando y probando un nuevo dron en civiles, en aquellos que no pueden responderles. Omar, especialista en sistemas no tripulados, descubrió que tanto el tren como la estación vecina fueron atacados por Shaheds equipados con terminales Starlink. Todo sucedió. Estaba 100% controlado, el operador ve a quién ataca, por eso dispara contra un tren civil. Fue un ataque planificado, realmente era un enjambre. Había alrededor de 15 o más Shaheds. Fue una acción planificada y el lugar fue elegido para atacar el tren con el fin de dificultar al máximo la evacuación. Los terminales Starlink en los drones rusos representan una amenaza estratégica para la logística ucraniana. De hecho, los rusos instalan terminales Starlink grises en casi todos los tipos de drones de ataque, con los que atacan el transporte ucraniano. Tras el ataque al tren, Elon Musk prometió al nuevo ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, resolver el problema de los terminales grises en Rusia. Pero por ahora, el problema lo resuelven los interceptores y los grupos móviles de fuego, que actúan bajo el principio de si lo ves, dispara. Recibido, trabajamos. A bajas alturas, eso significa que tenemos ventaja. Cuando llegamos a la posición, los chicos se despliegan y buscan los Shaheds. Hay vuelos, ellos vigilan a los Shaheds, yo vigilo a los FPV. Si el FPV ya está muy cerca, ese es el último recurso, hasta 50 metros se puede derribar. Este grupo de la brigada fronteriza, Forpost, es uno de los elementos de la barrera antiaérea en el norte de Kharkov. Ha aumentado la cantidad de Herans, ha aumentado la cantidad de los míos también. Los mártires, según tengo entendido, han empezado a ser utilizados para fines más serios. Esta vez, el bote de $30,000 de la ciudad no alcanzó su objetivo. Fue capturado por un dron barato con una bomba de TNT. Un fibidrón común. Eso es suficiente para convertir el Lancet en un montón de chatarra. Pero el enemigo mejora constantemente sus medios mortales. Cada vez es más difícil neutralizarlos. Esta tripulación de la brigada Forpost luchó durante mucho tiempo contra el dron enemigo SCAT, que maniobraba hábilmente en modo automático. Lo interesante es que este SCAT tiene un sistema de evasión. Su sistema de evasión funciona como un rep, opera por frecuencias. El dron apenas se le acerca y ya intercepta su frecuencia. De alguna manera detecta la frecuencia del dron que se aproxima y empieza a esquivarlo. Esta vez, los interceptores de Forpost ganaron la batalla de drones sobre las nubes. Pero lamentablemente estos días el enemigo está atacando masivamente la logística. Arden autobuses, camiones, coches, decenas de vehículos quemados al día. La situación más peligrosa está en el sur. La estepa abierta y la falta de infantería ucraniana crearon una ventana de oportunidad para los rusos y la aprovecharon.
El enemigo ha avanzado notablemente hacia Zaporizhia. Es evidente que en sus planes está acercarse lo suficiente como para atacar el centro regional con artillería y convertir la vida de los civiles en un horror cotidiano. Los ocupantes combaten en campo abierto y rodean. Esto es importante para la defensa. La ciudad desde el sur y el norte. La zona gris alrededor de Guliáipole está aumentando rápidamente. Pero las fuerzas ucranianas lograron detener el avance ruso hacia el pueblo de Ternubate. El grupo de asaltantes enemigos que entró al pueblo para desplegar la tricolor fue eliminado. Los que sobrevivieron decidieron rendirse ante el robot terrestre. Uno de los primeros casos de este tipo en la historia. Su táctica es bastante simple. Actúan como logísticos. Es decir, no puedes llegar a tu posición, no puedes llevar nada allí, ni comida, ni gasolina, ni siquiera cambiar el equipo. Para salvar la situación, se envió aquí el 225º Regimiento de Asalto. Los operadores de drones del regimiento lograron ralentizar el avance del enemigo. Ellos llevan, no sé, tal vez hasta una línea de 15 kilómetros. Y así, allí dejan su infantería y ya van a pie. Pero ahora estos muchachos son constantemente cazados por los Shahed enemigos. Y la aviación rusa lanza decenas de bombas Kav aquí cada día, intentando destruir los puestos de control de los drones. Porque solo un bombardero pesado, como el llamado, puede detener incluso un asalto de infantería. Si el enemigo se ha metido profundamente en la arboleda, en los arbustos, puedes enviarle algo allí. 10 a 20 FPV, ellos no lo alcanzarán de ninguna manera. El bombardero desde arriba lanza una bomba de 10 kilos y ya está. En condiciones de una abrumadora superioridad enemiga, el 225º Regimiento intenta crear una línea de defensa cerca de Guliáipole y mantenerla. Ahora la situación está más o menos más tranquila que cuando llegamos aquí. Así es como la artillería del regimiento, desde una gran distancia, destruye una antigua granja donde los ocupantes se acumulan para el asalto. Pero si la niebla lo permite, los asaltantes tienen con qué acercarse hasta la distancia de combate de fusilería. El equipo está constantemente en estado de alerta de combate. Aquí está el botón, fuego. Giramos esta palanca hacia la derecha. ¿Entendido? No hay ningún problema con eso. Los vehículos de combate de infantería Bradley del 225º Regimiento de Asalto son uno de esos elementos de nuestra defensa que ayudan a mantener la dirección de Guliáipol. Cumplen tareas de importancia crítica. Cobertura, supresión de los puntos de fuego enemigos y, lo más importante, la evacuación de nuestra infantería. Cada salida es una prueba. Sin estos vehículos, y lo más importante, sin sus tripulaciones, a nuestros muchachos, los infantes, les sería muy difícil resistir. El Bradley es más maniobrable que el equipo ruso, y lo principal es más resistente a los impactos de los drones FPV. Y eso significa que tiene la oportunidad de atravesar la zona de muerte y relevar a los infantes en la posición. Hay que sacar a los muchachos. Si te propones como objetivo sacar a los muchachos, a la infantería, sacar a la infantería, y tienes esa determinación, entonces no te asusta nada. ¿Cómo es avanzar a través de la zona de muerte ucraniana? El soldado de infantería ruso capturado, el dagestaní Ruslan Aliev, no tiene ningún deseo de volver a pasar por esa experiencia. ¿Cuánto tiempo tardaron en llegar a la posición? ¿Cuánto tiempo les llevó? Creo que estuvimos más de 10 días en el camino. ¿Y qué tarea te fue encomendada? Simplemente muévete. ¿Pero existía algún objetivo final? Bueno, el objetivo final. Todos dijeron que teníamos que ir a la ciudad para tomar posición. ¿A qué ciudad? Kostiantynivka. Arrastre el número máximo de soldados de infantería disponibles a Kostiantynivka. Así es como se ve hoy la estrategia de los rusos en Donetsk. A la mayoría de los combatientes como Aliyev del 11º Cuerpo de Ejército los encuentran y los eliminan. Solo unos pocos tienen la suerte de ser capturados, y a veces ocurren casos realmente increíbles. Este ruso, Alexander Sinishchokov, junto con otros 3 ocupantes, había capturado a un soldado ucraniano herido. Pero el ucraniano estaba tan seguro de sí mismo que él mismo convenció al ruso a rendirse. Y les digo, denme las radios, yo salgo solo porque ustedes todavía tendrán vida. Tanto tú como yo tendremos vida, y al menos los nuestros saldrán. Y tú vivirás y yo viviré. Automáticamente doblaron todo, me dieron la radio. No quiero volver. Diles gracias a los chicos.
De corazón, hermanos, gracias por ayudarme a salir, escapar de aquí y llevarse a uno de los nuestros. El héroe herido Volodymyr Alexandrov actualmente no puede caminar. El día 21. Repentinamente nos dispararon. Solo ayer, en el último día de enero, lograron sacar a nuestro infante junto con el prisionero ruso de la zona de fuego. El subcomandante del 11º Cuerpo, Pablo Fedosenko, recibió personalmente al soldado en el punto de evacuación. Y es precisamente en este caso cuando empezamos a entender por qué los rusos no están ganando esta guerra, porque los ucranianos no abandonan a los suyos. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Andriy Tseplenko, Ilya Shenkarenko, Vyacheslav Nazarenko, Dmytro Shamshin y Sergei Perfilov. Semana TSN. 1+1. Maratón. La única noticia. Cubriendo los ojos de Trump con supuestas treguas energéticas y negociaciones, los rusos siguen bombardeando a civiles en Ucrania. Hoy los drones de ataque también atacaron un hospital de maternidad en Zaporizhia. Según diferentes fuentes, entre 3 y 6 mujeres que estaban en consulta resultaron heridas. El ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, se dirigió al mundo tras este ataque con un llamado a no cesar la presión sobre Rusia, porque solo la fuerza puede obligar a Putin a detener la agresión y el terror. Bueno, y el misterio en torno a las negociaciones trilaterales en Abu Dhabi que se mantuvo durante toda la semana se resolvió hoy. Volodymyr Zelensky informó que recibió el informe del grupo negociador y que las próximas reuniones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos para establecer la paz se celebrarán el 4 y 5 de febrero, allí mismo en Abu Dhabi. Hace apenas unos días, Zelensky tenía dudas de que el lugar de estas negociaciones siguiera siendo el mismo, considerando lo que está ocurriendo en la situación entre Estados Unidos e Irán, dijo a los periodistas. Y estaba esperando detalles concretos sobre el lugar y la fecha por parte de los socios estadounidenses. Como se puede ver en el comunicado actual, en un futuro próximo Abu Dhabi estará tranquilo. Y sobre cómo fue aumentando la tensión en torno a esta segunda ronda de negociaciones, cuán real fue la tregua energética que Trump pidió a Putin y qué se puede esperar de la próxima reunión en Abu Dhabi, lo contará la corresponsal de TSN, Ana Brikova. Tregua energética. Primero, las menciones en las redes sociales, a nivel de falsificaciones enemigas. Mientras tanto, el Kremlin ni siquiera está cerca de recibir un impulso. Los drones siguen aterrorizando a Ucrania con ataques y como resultado, con frío. Finalmente, la confirmación la proporcionó el presidente estadounidense Donald Trump. Le pedí personalmente al presidente Putin que no bombardeara Kiev y varias ciudades durante una semana, y él aceptó hacerlo. Dijeron que hacía demasiado frío tanto en Estados Unidos como en Ucrania. Kiev agradeció. El acuerdo es verbal, por así decirlo, un acuerdo de caballeros que se discutió desde Estambul hasta Abu Dhabi. Y finalmente, el Kremlin aceptó la propuesta de Trump. Pero, como resultó, la semana dura hasta el 1 de febrero, justo cuando llegan las heladas. Es decir, este es un juego para el público, no para el ruso ni para el ucraniano, sino para el público estadounidense y específicamente para la gente que se sienta en la Casa Blanca. También, según los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, aprovechar el momento y acumular más armas. Pero los ataques continuaron incluso después de la reunión de enero en Abu Dhabi. Si contamos la tregua desde el lunes, los rusos han atacado repetidamente las regiones de Ucrania. Según fuentes del New York Times, los rusos supuestamente incluso se disculparon en privado por el impacto en un tren de pasajeros en la región de Kharkov que cobró la vida de 5 personas, como si eso fuera suficiente. Desde la noche del viernes realmente no hubo ataques a instalaciones energéticas, casi no los hubo, excepto en la región de Donetsk, donde hubo un ataque a la infraestructura de gas, un ataque con bomba aérea. También ahora vemos una reorientación de los ataques rusos hacia la logística, hacia las estaciones nodales. Y técnicamente sí cumplen, pero de facto es el típico gesto ruso de buena voluntad. Solo que el apagón nacional, si no internacional, porque incluso Moldavia se vio afectada por un mini apagón, de todos modos ocurrió el sábado. La tensión bajó tanto que incluso el metro en Kiev y Kharkov se detuvo, no sin la ayuda de los bombardeos anteriores. Además de las heladas, para el 1 de febrero también se esperaba una nueva ronda de negociaciones en los Emiratos entre las delegaciones de Ucrania y Rusia,
La participación de Estados Unidos era probable. El presidente Zelensky esperó hasta el último momento la fecha y el lugar por parte de los estadounidenses y consideró negativamente para las negociaciones la información preliminar sobre la ausencia de Iva Vitkova y Jared Kushner. Sin embargo, el reemplazo también podría ser profesional. Esto podría ser el mismo secretario del ejército, Dan Driscoll, a quien a veces aquí llamamos ministro del ejército. También podrían ser representantes de la inteligencia. O bien otros cercanos al presidente Trump, personas leales para que Estados Unidos sea moderador pero no participante, incluso durante las ya anunciadas reuniones trilaterales. Por cierto, el secretario de Estado Rubio enfatizó que la mayoría de los puntos fueron acordados por las partes. Las garantías de seguridad están casi establecidas, aunque por ahora no se habla de la firma. La cuestión de los territorios se considera un tema delicado. Todavía hay una brecha, pero al menos lo hemos logrado. Reducir el número de cuestiones a una sola central, y probablemente será muy complicada. El tema más especulado y doloroso, incluso el Financial Times escribió que supuestamente Estados Unidos ya presionó a Ucrania en Abu Dhabi para que aceptara retirar a las Fuerzas Armadas del Donbass, incluso de los territorios no ocupados. La Casa Blanca lo desmintió rápidamente, pero el agresor ya se aferró a esa idea. El Kremlin rechaza siquiera cualquier mención de compromisos, lo llaman de manera poética. El espíritu de Anchorage. A veces también sacan a relucir otro espíritu. Las garantías de seguridad fueron acordadas en abril de 2022 en Estambul. Y como de costumbre, hablan de los nazis rusófobos según el manual. Y según dicen, si Estados Unidos quiere preservar a Kiev con garantías, Moscú está en contra. En contra de la propia existencia de una Ucrania independiente. En el Kremlin ya han declarado que la cuestión territorial no es el único escollo. Incluso invitaron a Zelensky a reunirse con Putin en Moscú. Todos entienden de antemano que esta invitación es irrealizable y que se trata de otra maniobra para que Putin no parezca el demonio que realmente es ante los ojos de Trump. Así que Zelensky, en respuesta, le propuso a Putin reunirse en Kiev, de manera recíproca. Mientras tanto, los socios europeos están trayendo ayuda energética a Ucrania, tanto con generadores como con calderas y financiación, y a pesar de la resistencia de Rusia y el escepticismo de Estados Unidos, están activamente involucrados en el proceso de negociación como un sólido apoyo para Kiev. A los europeos se les excluyó de la reunión, pero no de la acción. Hoy la UE incluyó a Rusia en la lista negra debido al riesgo de lavado de dinero. Esto ralentizará y encarecerá las operaciones con bancos rusos. También avanza el trabajo sobre el crédito de 90.000 millones y el 20º paquete de sanciones. Aparte de EU, porque la situación de las negociaciones y los problemas en Groenlandia están obligando a Europa a crecer. Y aunque no se habla de un ejército europeo separado de la OTAN, la orientación excluyente del hegemón ya se ha visto sacudida por la incertidumbre. Y claro, ¿y ahora qué? En este contexto surgen acuerdos entre los europeos e India, un mercado completamente diferente, con una manifestación geopolítica y una región distintas, así como con China. Probablemente después del discurso del presidente ucraniano en Davos, los franceses incluso intentaron detener la flota fantasma rusa, aunque la verdad no por mucho tiempo. Supuestamente, precisamente por la falta de acciones serias en la vía de las negociaciones, los europeos se retiraron. Dicen que Ucrania firmará un acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos con Rusia si se llega a eso. Europa se menciona en el contexto de las garantías de seguridad para la adhesión de Ucrania a la UE y la reconstrucción posbélica. Según Financial Times, Francia, según palabras de su presidente, ya proporciona 2/3 de los datos de inteligencia para no volver a dar la alarma si los datos para Ucrania son nuevamente clasificados por Estados Unidos. De Trump se puede esperar cualquier cosa. Junto con el sensacionalismo, lo que más se escucha es esto. Detuvimos 8 guerras, y creo que la próxima será pronto. Palos, zanahorias, negociaciones, el Consejo de Paz e incluso una foto amistosa con Putin. La colgó en un lugar de honor, pero con los socios rompe relaciones por Groenlandia, la OTAN y las tarifas. El poder casi absoluto no garantiza tranquilidad ni siquiera dentro de su propio país. El dólar se debilita y hay protestas en las calles contra agentes de inmigración armados ICE.
Y el conflicto solo está ganando impulso. La primera dama también tuvo que salir en defensa de Trump. Sé que mi esposo, el presidente, tuvo una maravillosa conversación con el gobernador y el alcalde ayer, y están trabajando juntos para que esto sea pacífico y sin disturbios. La paz ya suena como un credo familiar. En Ucrania también anhelan la paz y se preparan para todos los contactos, tanto bilaterales como trilaterales. Están listos para compromisos, pero no para la capitulación. En una conversación con periodistas, Zelensky enfatizó que solo no estamos de acuerdo con 2 de los 20 puntos del plan estadounidense. Y por ahora Ucrania está dispuesta a dialogar de manera constructiva. Allí, en Rusia, no se están preparando para pasar a tiempos de paz. Se están preparando para continuar los asaltos. Al nivel actual, citando al mismo Financial Times, si Estados Unidos deja de apoyar a Ucrania con armas, especialmente con misiles para los sistemas de defensa aérea, el golpe será serio pero no devastador. Gracias a la producción propia que ya cubre el 60% de las necesidades, incluso de Europa, aunque con una burocracia complicada. Si cada gobierno europeo destinara el 20% del armamento de su ejército activo a Ucrania de manera simultánea, si Ucrania pudiera, desde el punto de vista logístico, recibir todo esto y contara con suficiente personal, podríamos incluso pasar a acciones de contraofensiva. Al mismo tiempo, The Wall Street Journal también pronostica el escenario futuro de la guerra. Hay 3 opciones. Una guerra de desgaste con intentos de negociación. Ucrania tendrá que aceptar un acuerdo desfavorable, o bien Rusia será la primera en agotarse. The Economist tampoco espera avances significativos en las conversaciones de paz sobre el territorio hasta la primavera. Es precisamente entonces cuando la ofensiva rusa podría empezar a disminuir y los problemas en la economía enemiga se volverán más evidentes. Ana Brikova, Roman Repa, Volodymyr Parafonsky, TSN Semana OnePlus, Maratón, Noticias Únicas.